Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a contar todas las novedades sobre movilidad eléctrica más importantes e interesantes de los últimos días. No te lo pierdas porque comenzamos ya. Muy buenas y bienvenidos una semana más al podcast de Somos Eléctricos de los lunes. Ya sabéis, este espacio donde repasamos las noticias más importantes de los últimos días sobre coches eléctricos, baterías, tecnología y por supuesto Tesla. Y atención porque esta semana viene cargada, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Pues te digo, vamos a conocer el futuro coche eléctrico urbano de MG, un modelo que quiere enfrentarse directamente a coches como el Renault 5. También hablaremos de un superdeportivo chino con más de 1.600 caballos. ¿Cuál será? Sí, has escuchado bien, más de 1.600. Veremos cómo China acaba de superar una cifra histórica en la exportación de vehículos y repasaremos dos avances en baterías que podrían cambiar por completo la experiencia de cargar un coche eléctrico. Además, Mercedes-AMG ha presentado un compacto eléctrico con prestaciones de auténtico superdeportivo. Y como siempre, terminaremos con nuestro espacio Tesla, donde hablaremos de posibles descuentos para el Model Y en España y de una actualización muy importante para los propietarios de vehículos con hardware 3. Este es el menú de hoy, así que ponte cómodo porque comenzamos ya. Y empezamos hablando de coches eléctricos pequeños, un segmento que durante los próximos años va a convertirse en uno de los más disputados del mercado europeo. Renault tiene el Renault 5 E-Tech, Volkswagen prepara el ID Polo, Cupra ya tiene el Raval, Mini cuenta con el Cooper eléctrico. Y ahora, señores, MG también quiere entrar en esta pelea con un modelo que, salvo sorpresa, terminará convirtiéndose en el futuro MG2. La marca ha presentado en el pasado Festival de Velocidad de Goodwood el MG Go Concept. Se trata de un prototipo que adelanta un pequeño coche eléctrico del segmento B, previsto para el año 2027. Pero lo realmente interesante no es únicamente su tamaño o su condición de coche urbano. Lo importante es el cambio de filosofía que representa para MG. Durante los últimos años, la marca ha construido buena parte de su éxito aquí en Europa, ofreciendo coches eléctricos, digamos, razonables, bien equipados y con precios bastante competitivos. El MG4 es probablemente el mejor ejemplo. Sin embargo, MG parece haber entendido que en los coches pequeños el precio no lo es todo. También hace falta diseño, hace falta personalidad y sobre todo hace falta conseguir que la gente mire el coche y piense, oye, me gusta. El Renault 5 ha demostrado precisamente eso. No es únicamente un vehículo para desplazarse por la ciudad, es un coche reconocible, simpático y con una identidad muy clara. MG quiere aplicar una receta parecida, aunque recuperando parte de su herencia británica. Por eso, el Go Concept incluye referencias visuales a modelos históricos como el MGB GT, el Metro Turbo o el MG ZR. No estamos ante un coche retro puro, pero sí ante un diseño que intenta aprovechar el pasado de la marca para resultar, digamos, más emocional. Eso sí, todavía no conocemos los datos realmente importantes. MG no ha confirmado batería, ni autonomía, ni el precio del modelo de producción. Y muchos de los elementos más espectaculares del propio prototipo probablemente desaparecerán por el camino hasta llegar a la versión de producción. Esas enormes llantas, el difusor trasero o determinados detalles de competición seguramente tendrán que moderarse cuando llegue el vehículo definitivo. Personalmente creo que MG está tomando una decisión muy acertada. Competir únicamente por precio es peligroso. Siempre puede aparecer otra marca dispuesta a vender un poco más barato. En cambio, cuando un coche tiene una identidad propia, el comprador puede estar dispuesto a pagar algo más por él. El gran reto será mantener el equilibrio. MG necesita conservar parte del encanto del prototipo, ofrecer una autonomía suficiente y al mismo tiempo evitar que el precio se acerque demasiado al de las propuestas más premium. Si lo consigue, el futuro MG2 puede convertirse en uno de los coches eléctricos urbanos más interesantes de Europa. Y lanzo estas preguntas. ¿Conservará el modelo de producción esa personalidad que podéis ver en las fotos que hemos publicado en nuestra web somoseléctricos.com? ¿O terminará convirtiéndose en un coche mucho más convencional? Lo descubriremos posiblemente en 2027, año donde se presentará, si todo va bien, este futuro MG2. Y ahora vamos con otra cosa muy interesante, un superdeportivo eléctrico de más de 1.600 caballos. ¡Ojo!
Y pasamos de un pequeño coche urbano a algo completamente diferente, porque BYD ha decidido que no le basta con fabricar coches eléctricos familiares, sub, berlinas o modelos asequibles. Ahora también quiere demostrar que puede construir auténticos superdeportivos. Y para hacerlo ha presentado el Denza Z, un coche con 3 motores eléctricos, más de 1600 caballos y unas prestaciones que parecen sacadas de un propio videojuego. Denza es la marca premium y tecnológica del grupo BYD, ya lo sabéis, y el nuevo Denza Z es probablemente su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Se ofrecerá con carrocería coupé, Spider y Racing. La configuración mecánica utiliza un motor delantero y 2 motores traseros, uno para cada rueda trasera. En conjunto, desarrolla 1.604 caballos y 1.240 Nm de par. La versión coupé puede acelerar de 0 a 100 km/h en unos 2,25 segundos. La variante Racing, utilizando neumáticos semi-slick, rebaja ese tiempo hasta los 1,96 segundos. Es decir, prácticamente el tiempo que tardamos en decir 0 a 100. En cuanto a la velocidad máxima, las variantes Coupé y Spider alcanzarán los 300 km/h. Vamos, que solamente los vas a poder probar esto o en circuito o en las autobahns de Alemania. El Racing llega hasta los 350 km/h. Una auténtica barbaridad. Y BYD incluso prepara una edición todavía, digamos, más extrema, si te parece poco, con más de 2.000 caballos, destinada a buscar tiempos de referencia en Nürburgring. Lo que no sabemos a día de hoy es si realmente se comercializará esa versión o será simplemente para machacar récord tras récord. Pero el Denza Z no quiere ser únicamente un coche rapidísimo en línea recta. Su plataforma permite gestionar de forma independiente el par de los motores traseros, mejorando el control y el comportamiento en curva. También incorpora la suspensión Disus M, con amortiguadores magnoterreológicos, capaces de modificar su respuesta en cuestión de milisegundos, lo que hace que su comportamiento sea extremadamente bueno. Y después tenemos la batería, no nos podemos olvidar de este componente tan importante en los coches eléctricos. Y es que utiliza una Blade Battery, una batería Blade de segunda generación con química LFP y de solo, a mí aquí se me antoja algo escaso, de 76 kWh. La autonomía se va a situar, dependiendo de la versión, entre los 380 y 409 km bajo el ciclo WLTP. Es cierto, no es una cifra especialmente llamativa, pero la velocidad de carga sí lo es. Con un cargador compatible de hasta 1500 kW, el Denza Z va a poder pasar del 10 al 70% en 5 minutos y del 10 al 97% en 9 minutos. Más allá de las cifras, este coche envía un mensaje muy importante. Los fabricantes chinos ya no quieren competir solamente en los segmentos asequibles, también quieren entrar en el terreno de Ferrari, de Porsche, de Lamborghini o McLaren, digamos terrenos antes totalmente prohibidos. Y quieren hacerlo utilizando la tecnología eléctrica como principal argumento. Ahora bien, una potencia de carga de 1500 kW impresiona muchísimo sobre el papel. El problema va a ser encontrar un cargador capaz de ofrecerla al menos en una primera instancia. La batería puede estar preparada, pero sin una infraestructura adecuada, esa ventaja se queda guardada dentro de la ficha técnica. Aún así, mejor tener ese excedente que no quedarte corto. Por tanto, el gran desafío de BYD no será únicamente fabricar el coche, también va a tener que desplegar, como ya anunció, una red que permita aprovecharlo. En cualquier caso, el Denza Z demuestra que el coche eléctrico chino ya no quiere ser visto únicamente como una alternativa económica, también quiere ser ya aspiracional, y viendo sus números parece que viene dispuesto a hacerse notar. Y hablando de China, ojo con lo que te voy a contar a continuación, porque son cifras que asustan. Seguimos en China, pero esta vez dejamos a un lado los superdeportivos para hablar de una cifra histórica. Por primera vez, China ha conseguido exportar más de 1 millón de vehículos en un solo mes. 1 millón de coches enviados al exterior en apenas 30 días. La magnitud del dato ayuda a entender hasta qué punto está cambiando la industria mundial del automóvil. Durante junio de 2026, China exportó exactamente 1,037 millones de vehículos. La cifra representa un crecimiento del 11,6% respecto al mes anterior y un aumento, y aquí lo importante, del 75,1% frente a junio de 2025. Y el acumulado del primer semestre también resulta impresionante. Entre enero y junio, el país ya ha exportado más de 5 millones de vehículos. Pero hay otro dato incluso más interesante. Por primera vez, los llamados vehículos de nuevas energías superaron a los coches de combustión dentro de las exportaciones mensuales. En junio salieron de China 523.000 vehículos eléctricos
híbridos enchufables y otros modelos electrificados. Esto supone un crecimiento interanual del 160%. La explicación tradicional para el éxito de los coches chinos siempre ha sido el precio. Y sí, el coste continúa siendo muy importante. China controla una parte enorme de la cadena de suministro de baterías, motores eléctricos, electrónica y materias primas. Pero limitar todo su crecimiento al precio sería quedarse en una versión bastante antigua y vaga. Los fabricantes chinos están avanzando muy rápido en arquitecturas de 800 y 900 voltios, baterías, carga ultrarrápida, software, conducción asistida y procesos industriales. Además, son capaces de lanzar nuevos modelos a un ritmo que muchas marcas tradicionales tienen dificultades para seguir. Los aranceles y las barreras comerciales pueden frenar parte de las importaciones. Sin embargo, las propias compañías chinas están respondiendo con otra estrategia: instalar fábricas fuera de China. El siguiente paso de la industria china ya no consiste simplemente en exportar más coches, consiste en convertirse en una industria local dentro de otros países. Fabricar en Europa, contratar trabajadores europeos, utilizar proveedores locales y construir una imagen de marca que no dependa exclusivamente de la etiqueta fabricado en China. Por eso veremos cada vez más plantas del grupo chino en Europa, Latinoamérica y otras regiones. Los aranceles pueden reducir el número de coches enviados directamente desde China, pero no necesariamente van a reducir el número de coches chinos vendidos en el mundo. Simplemente pueden cambiar el lugar donde se fabrican. Y mientras Europa debate cómo proteger su propia industria, China sigue aumentando la velocidad. El 1.000.000 de coches mensuales no es únicamente un récord, es un aviso. Y ahora toca hablarte de baterías, y sí, de baterías chinas, porque ojo con lo que están logrando. Hablemos ahora de uno de los grandes sueños de la movilidad eléctrica: las baterías de estado sólido. Llevamos años escuchando que estas baterías ofrecerán más autonomía, cargas más rápidas, mayor seguridad y una degradación inferior. El problema es que todavía no han llegado de forma masiva a los coches que podemos comprar. Chery quiere acercar ese momento con una nueva patente. La compañía china ha registrado una solución para mejorar uno de los puntos más delicados de las baterías de estado sólido: las zonas de contacto entre los diferentes materiales de la celda. Para entenderlo de forma sencilla, podemos imaginar una batería como una serie de capas por las que deben desplazarse los iones de litio. Cuando las zonas de contacto entre esas capas se degradan, aumenta la resistencia interna y la batería va perdiendo su propio rendimiento. La propuesta de Chery utiliza un recubrimiento químico sobre un electrolito de sulfuro. Este recubrimiento busca estabilizar el movimiento de los iones, reducir la resistencia y evitar que la estructura interna se deteriore durante las cargas más exigentes. Puede parecer un avance pequeño y muy técnico, pero precisamente esos pequeños problemas son los que separan una batería espectacular en un laboratorio de una batería fiable para fabricar cientos de miles de coches. La tecnología forma parte de la familia de baterías Rhino de Chery. La versión completamente sólida es la denominada Rhino S, la S de Solid. ¡Qué bueno! Utiliza electrolito de sulfuro y un ánodo de litio metálico. Según las cifras anunciadas por la compañía, va a poder superar los 600 vatios hora por kilo. Para ponerlo en contexto, se trata de una densidad energética muy, pero que muy superior a la de las baterías actuales. Chery habla de autonomías teóricas superiores ya a las 1.500 kilómetros bajo el ciclo, eso sí, chino CLTC, y de poder recuperar hasta 500 kilómetros en solo 5 minutos mediante la arquitectura de 800 voltios. La compañía ya dispone de una línea piloto de medio gigavatio hora y plantea aumentar la capacidad hasta entre 2 y 5 gigavatios hora durante el próximo año 2027. Ahora llega la parte menos espectacular, pero sí que la más importante bajo mi punto de vista. Una patente no significa que mañana vayamos a tener un coche ya con esos 1.500 kilómetros de autonomía. Todavía quedan enormes desafíos relacionados con el coste, la durabilidad, la producción industrial y la repetibilidad de las celdas. Además, esas autonomías están calculadas bajo el ciclo de homologación chino, que suelen ofrecer cifras muchísimo más optimistas que el ciclo europeo WLTP. Aún así serán cifras espectaculares. Las primeras baterías de estado sólido probablemente llegarán a vehículos caros, series muy limitadas o flotas controladas. Y solo después, cuando los costes bajen, podrán extenderse a modelos más asequibles. Como siempre ha sucedido en todo, primero productos premium y luego esa tecnología va bajando al resto del mercado. Aún así, la noticia es muy relevante. Esta carrera ya no consiste únicamente en anunciar una batería revolucionaria. Ahora las empresas están intentando resolver los problemas concretos que impiden fabricarla. Y al final, el ganador no será quien anuncie más kilómetros, será realmente quien consiga fabricar
millones de celdas fiables, seguras y a un precio razonable. Y ahora nos vamos a Europa para hablarte de un coche que mucha gente tendría o va a tener muchas ganas de tenerlo en su garaje. Y sí, es eléctrico, pero menudo coche. Te cuento ahora. Mercedes-AMG también está entrando de lleno a la electrificación, como lo oyes, y lo hace con un modelo que va a generar bastante debate. Se trata del nuevo Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Plus, que abandona el famoso motor de gasolina de 4 cilindros y se convierte en un coche completamente eléctrico. Tiene 680 caballos, 3 motores eléctricos, más de 670 kilómetros de autonomía y, sí, hasta cambio de marchas virtuales. Esto se está poniendo muy de moda. Es algo, digamos, un poco, no sé cómo decirlo, inútil, porque no tiene ningún sentido, pero sí que transmite esa sensación de, si está muy bien simulado, pues de estar teniendo más control del vehículo, aunque en el fondo no sea así. La verdad es que en algunos modelos lo están implementando y la cosa, pues para probar de vez en cuando, no está nada mal. Sobre el nuevo CLA 45 eléctrico estará disponible como berlina y también como shooting brake, algo que se agradece. En ambos casos utiliza un motor en el eje delantero y 2 motores en el eje trasero. Son motores de flujo axial. Esto es una tecnología que permite conseguir una elevada potencia utilizando componentes más compactos. La potencia máxima alcanza los 500 kilovatios, equivalentes a 680 caballos. La potencia continua no continua, sino que la potencia que ofrece realmente es de 612 caballos y un par máximo que llega hasta unos impresionantes 1759 Nm. Y me dirás, si me has dicho antes 680 caballos, sí, porque digamos que tiene ese pico que puede exprimir durante un determinado tiempo de 680 caballos, pero lo normal es que haga esos 612 caballos, que oye, que está realmente bien. La aceleración de 0 a 100 km por hora puede completarse en apenas 2,7 segundos, utilizando el método conocido como One Foot Rollout, que aquí es donde exprime esos motores a 680 caballos. Con una medición estándar, el tiempo será aproximadamente de unos 3 segundos. En cualquier caso, estamos hablando de prestaciones propias de un puro superdeportivo. La batería tiene 94 kWh útiles y utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios. Esto nos va a permitir tener 670 km de autonomía bajo el ciclo WLTP en un auténtico deportivo. El shooting brake, ligeramente menos eficiente por la propia forma del vehículo, se queda aún así con una autonomía por encima de 640 km. ¿Qué significa esto? Que no va a justificar comprar uno u otro por la autonomía, porque la diferencia entre ambos son unos 30 km. En carga rápida puede alcanzar 330 kilovatios de pico. Esto hace que pasemos del 10 al 80% de la batería en unos 22 minutos y además, según Mercedes-AMG, 10 minutos de carga pueden recuperar más de 270 kilómetros. Hasta aquí todo parece bastante lógico para un eléctrico de altas prestaciones, pero ahora llega la parte curiosa. Mercedes-AMG sabe que muchos clientes asocian sus coches con el sonido, las vibraciones y los cambios de marcha. Por eso ha creado el modo AMG Force S Plus. Este sistema reproduce un sonido inspirado en el motor del AMG A45S. También añade vibraciones en los asientos y pequeños cortes de tracción simulados para imitar el cambio de marcha, que es lo que hemos comentado antes. Por una parte es curioso, porque digamos que una de las esencias y las gracias del coche eléctrico es el silencio, es no tener vibraciones, y aquí le estamos dotando de tecnología para que simule exactamente eso, que bueno, mientras se pueda activar y desactivar, pues es un extra que para quien quiera, pues oye, bienvenido sea. Y aquí abro el debate. ¿Tiene sentido que un coche eléctrico intente imitar a uno de gasolina? Para algunos conductores será una forma divertida de mantener parte del carácter tradicional de AMG. Por otros será algo completamente artificial, una especie de videojuego muy caro. Lo interesante es que Mercedes-AMG ha entendido algo importante. La potencia ya no es suficiente. Hoy existen muchos coches eléctricos capaces de acelerar de forma brutal. Por tanto, las marcas deportivas necesitan encontrar nuevas maneras de diferenciarse. Sonido, vibraciones, modos de conducción, aerodinámica activa o cambios simulados. Todo vale para intentar crear una experiencia especial. Personalmente creo que habrá que probarlo antes de jugarlo. Puede ser un sistema sorprendentemente inmersivo, o puede parecer que llevamos un altavoz reproduciendo el sonido de otro coche, algo que también hemos vivido en algún que otro eléctrico. Pero una cosa está clara, el nuevo CLA 45 será cualquier cosa menos aburrido. Y vamos a acabar la sección de noticias antes de pasar al espacio Tesla, hablándote de,
de otra batería, en este caso también, made in China. Te lo cuento ahora. Y sí, seguimos hablando de baterías y carga ultra rápida, porque Geely acaba de superar una barrera que hace no demasiado tiempo parecía propia de un laboratorio. Su nueva batería LFP ha alcanzado una potencia máxima de carga de 1093 kilovatios, es decir, más de 1 megavatio. Pero en este caso lo más interesante no es únicamente la potencia, sino también algo crítico en las baterías: controlar la temperatura. La batería se denomina AX Gold Brick. Utiliza química LFP, además, celdas cortas de tipo Blade y una arquitectura eléctrica de 900 voltios. Esta es la carta de presentación de esta AX Gold Brick. Durante las pruebas oficiales realizadas en China alcanzó un pico de carga de 1093 kilovatios. Con esa potencia, la batería pasó del 10 al 70%, atentos, en 4 minutos y 22 segundos. Y pasó del 10 al 97% en tan solo 8 minutos y 42 segundos. Son tiempos ligeramente inferiores a los ya anunciados por el sistema Flash Charging de BYD, que ya eran impresionantes. Pero Geely ha querido poner el foco en otro aspecto clave: la gestión térmica. Cuanta más energía introducimos en una batería durante un periodo muy corto, más calor se genera. Y un exceso de temperatura puede afectar a la seguridad y a la degradación de las celdas. Para controlar ese calor, Geely ha desarrollado un sistema de refrigeración líquida con una superficie de intercambio aproximadamente 2 veces mayor. Durante las pruebas, la temperatura máxima de las celdas se mantuvo en 64 grados, un grado por debajo del umbral de referencia de 65 grados utilizado en la normativa china. Geely también promete hasta 4.500 ciclos completos de carga, equivalentes a más de 1 millón de kilómetros de utilización. Por lo tanto, estas baterías tendrían una duración muy superior a la del propio coche, que probablemente lo cambies antes de llegar al millón de kilómetros. La batalla de la carga ultra rápida está entrando en una fase muy interesante, estáis viendo. Primero las marcas competían por ofrecer más autonomía, después empezaron a competir por la potencia de carga, y ahora también quieren demostrar quién puede mantener mejor la temperatura y conservar la batería durante más años. Porque el usuario no quiere únicamente cargar en 5 minutos, quiere hacerlo sin preguntarse si está destruyendo una batería que cuesta miles de euros. Ahora bien, volvemos al mismo problema que comentábamos con el Denza Z, la infraestructura. Una batería capaz de aceptar más de 1 megavatio no sirve de demasiado si un conductor solamente encuentra cargadores de 150 a 250 kilovatios. Es cierto que a día de hoy, poco a poco, estamos ya encontrando cargadores de 400 y 600 kilovatios. BYD, por su parte, ha prometido que va a montar una inmensa red de infraestructura de carga aquí, incluso en España y en toda Europa, que va a permitir llegar a esos picos de 1.500 kilovatios. Por lo tanto, aquí la batería de Geely se podría aprovechar. Así que la próxima gran batalla no será únicamente tecnológica, también será una batalla de construir redes de carga. La empresa que consiga combinar baterías ultra rápidas, buena refrigeración y cargadores disponibles tendrá una ventaja realmente enorme. Mientras tanto, las cifras continúan acercando la experiencia del coche eléctrico al tiempo que tardamos en repostar un vehículo de combustión. Vamos, el sueño que teníamos o que tenían muchos usuarios hace años. Y ahora ya sí, vámonos, después de este repaso por MG, BYD, Mercedes, Geely, Chery y el impresionante crecimiento de la industria china, llegamos a este momento que tanto nos gusta en este podcast, el espacio Tesla. Esta semana en el espacio Tesla abordamos 2 noticias. La primera tiene que ver con precios y promociones y la segunda afecta directamente a miles de propietarios de vehículos equipados con el Hardware 3. Esto va a ser una tónica a lo largo de este año. Vamos a empezar primero con el bolsillo, que esto nos puede afectar, sobre todo si estás pensando en comprar un Tesla Model Y. Tesla ha vuelto a modificar su estrategia comercial en Europa. Es cierto que esta vez el movimiento se ha producido primero en Francia, donde el Model Y de tracción trasera recibe un incentivo más elevado del que tenía. Y evidentemente cuando Tesla aplica un descuento en otro país europeo, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿llegará también a España? Bueno, veamos. En Francia, Tesla no ha reducido oficialmente el precio del Model Y en el configurador. Lo que ha hecho y lo que suele hacer es modificar los incentivos comerciales. El bono disponible para el Model Y de tracción trasera en Francia pasa de 4.000 a 5.000 euros. Por tanto, el comprador ahora obtiene una mejora de 1.000 euros respecto a la campaña anterior.
La estrategia permite a Tesla ajustar el precio real sin cambiar la tarifa oficial. Esto es importante porque las bajadas directas de precio pueden afectar a la percepción del valor residual de los coches que ya están circulando. Sin embargo, no todas las versiones salen beneficiadas. El Model Y Gran Autonomía, por ejemplo, ve reducido su incentivo en Francia. Hace el paso inverso, de 4.000 a 3.000 euros. El Model 3 también recibe una ayuda de 3.000 euros a día de hoy. Esto demuestra que Tesla no está aplicando una rebaja generalizada. Está impulsando versiones concretas dependiendo de la demanda, creo que también que del stock, y los objetivos comerciales de cada mercado. Vamos, lo que Tesla quiere realmente sacarse de vender, es decir, de stock. En España la situación, por el momento, hasta el momento de que hemos grabado este podcast, es diferente. Aquí se mantiene lo que se conoce como Tesla Bonus, de 3.395 euros para el Model 3 de tracción trasera, y sin embargo el Model Y no dispone actualmente de una promoción equivalente a la francesa, así que probablemente salgamos en breve con esta promoción. Aplicando incentivos y ayudas, el Model Y de acceso aparece en Francia por 37.401 euros. En España el precio al contado está de unos 40.760 euros, es decir, una diferencia de algo más de 3.000 euros, incluyendo los conceptos y ayudas aplicables en nuestro mercado. ¿Significa esto que Tesla va a lanzar un descuento similar en España? Pues bueno, calma, no necesariamente. Por ahora no existe ninguna confirmación, pero Tesla ha probado en muchas ocasiones diferentes estrategias en unos mercados antes de extenderlas a otras, y aquí puede ser este caso. Además, la competencia en el segmento de los subeléctricos es cada vez mayor. BYD, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Kia, Renault y numerosas marcas chinas están aumentando la presión. Por eso no sería extraño que Tesla terminase reforzando el Model Y también en nuestro país. El inconveniente de esa estrategia va a ser la incertidumbre. ¿Compras el coche hoy? Y existe la posibilidad, ya lo sabemos, de que mañana aparezca una promoción mejor. Esto ha pasado siempre y va a pasar siempre. Pero esa flexibilidad también permite encontrar oportunidades interesantes para quienes estén pendientes del configurador y de las campañas. Así que habrá que observar los movimientos de Tesla durante las próximas semanas, porque cuando la marca decide apretar con los incentivos, el Model Y vuelve a convertirse en uno de los subeléctricos más competitivos del mercado. Y terminamos con una noticia que muchos propietarios de Tesla llevan meses esperando. El Full Self Driving versión 14 Lite ha comenzado a salir de Estados Unidos. Corea del Sur se ha convertido en el primer mercado internacional en recibir esta actualización. Y sus principales beneficiados son los Teslas equipados con el veterano ya Hardware 3. Tesla está desplegando Full Self Driving supervisado versión 14 Lite en determinados Model 3 y Model Y fabricados en Estados Unidos y equipados con Hardware 3, también conocido como AI3. Por ahora el lanzamiento sigue siendo limitado. La actualización ha comenzado entre usuarios de acceso anticipado de Corea del Sur. Después de completar las pruebas y validaciones, Tesla espera ampliarla al resto de vehículos elegibles del país. Esta versión es especialmente importante porque el Hardware 3 tiene unas capacidades mucho más limitadas que el actual Hardware 4 o AI4. Durante los últimos meses, muchos propietarios temían que sus coches quedaran permanentemente apartados de las versiones más recientes del Full Self Driving. La versión Lite, como su propio nombre indica, intenta adaptar parte del comportamiento del Full Self Driving 14 a ese hardware antiguo, aunque digamos que medio capado. Entre las mejoras aparecen respuestas más refinadas en incorporaciones, bifurcaciones, cambios de carril, semáforos e interacciones con peatones. También integra maniobras de aparcamiento, salida de estacionamiento y marcha atrás dentro del flujo del sistema. Pero conviene recordar algo fundamental: Full Self Driving supervisado sigue siendo un sistema de asistencia de nivel 2. El conductor debe mantener la atención y estar preparado para intervenir en todo momento. No convierte al Tesla en un vehículo completamente autónomo y tampoco significa que la actualización vaya a llegar inmediatamente a todos los mercados. Europa puede ser uno de los territorios más complicados, como ya se está viendo, debido a la regulación y a las diferencias entre países. Desde el punto de vista técnico, adaptar parte del Full Self Driving 14 a un ordenador mucho menos potente tiene bastante mérito, aunque Tesla X se ha visto comprometida en hacerlo por las futuras promesas. Tesla está intentando exprimir un hardware diseñado hace ya varios años para ejecutar modelos de inteligencia artificial muchísimo más avanzados. Sin embargo, también existe un debate legítimo. Muchos clientes compraron el paquete Full Self Driving confiando en las promesas de Tesla sobre la capacidad de futuras de sus coches. Por eso, para esos propietarios no basta con recibir cualquier actualización. Esperan recibir una experiencia similar a la prometida cuando pagaron por el sistema. Full Self Driving V14 Lite puede prolongar la vida útil del Hardware 3 y ofrecer mejoras importantes, sí,
pero probablemente no cerrará por completo la discusión sobre si Tesla podrá cumplir todas sus promesas en los vehículos más antiguos. Aunque, como digo, esto es un paso muy importante. La llegada a Corea del Sur es en cualquier caso una buena señal. Demuestra que el desarrollo no está limitado exclusivamente a Estados Unidos y sí que llegará al resto de países donde esté Full Self-Driving supervisado en marcha. Ahora habrá que comprobar qué países serán los siguientes y especialmente cuándo podrá llegar esta versión a los propietarios europeos y especialmente a los españoles. Y ahora ya sí, vámonos a la última parte de este podcast, donde es escucharos y conocer vuestra opinión del podcast del lunes pasado. Vamos a ello. Y como siempre hacemos en esta sección, en esta parte que tanto me gusta, digo, es pues conocer vuestras opiniones. Y siempre lo hacemos primero con los comentarios de audio que nos enviáis. Os animo a todos que nos podáis enviar comentarios de audio, os grabáis con el propio móvil, por ejemplo, y nos lo enviáis a podcast@somoseléctricos.com y así pues enriquecemos muchísimo más este podcast pues con opiniones diversas, opiniones de debate, nos podéis preguntar lo que queráis y nosotros contestaremos, así que creo que puede ser realmente interesante. Y vamos primero en esta ocasión con Antonio, vamos a ver qué nos dice y vamos a escucharle con atención. En general, ¿en qué caso de accidente, qué coches son los más seguros? ¿Los eléctricos o los de combustión? ¿Y por qué? En términos generales, los coches eléctricos suelen obtener resultados iguales e incluso mejores que los de combustión en las pruebas de choque, ya que la seguridad depende más del diseño del vehículo que del tipo de motor. Veamos las ventajas de los coches eléctricos y los de combustión en un accidente. En los eléctricos, al tener el centro de gravedad muy bajo al llevar la batería en la parte inferior del coche, reduce mucho el riesgo de vuelco y el coche es más estable en maniobras de emergencia. Al no tener un gran motor delantero, los ingenieros pueden diseñar una estructura de absorción de impactos muy eficiente, aportando mayor rigidez estructural. El peso por la batería también es una ventaja para los ocupantes del coche eléctrico al colisionar con un vehículo más ligero. La desventaja es que puede causar más daños al vehículo de combustión. Ahora veamos las ventajas de los coches de combustión. En algunos tipos de impacto es más fácil controlar el vehículo por pesar menos. Aunque existe riesgo de incendio por el combustible, los incendios son relativamente poco frecuentes y los protocolos de rescate están muy consolidados. ¿Y las baterías son peligrosas? Existe la preocupación de que un eléctrico pueda incendiarse tras un golpe. La realidad es que las baterías están muy protegidas. Incorporan sistemas que desconectan automáticamente la alta tensión cuando detectan un accidente. Además, los incendios en coches eléctricos son menos frecuentes que en coches de gasolina o diésel, aunque cuando ocurren pueden ser más difíciles de extinguir. Organismos como Euro NCAP, NHTSA y otros otorgan con frecuencia las máximas puntuaciones, 5 estrellas, tanto a coches eléctricos como de combustión, eso sí, bien diseñados. Muchos eléctricos actuales destacan especialmente por la protección de los ocupantes. Entonces, ¿cuál es más seguro? En igualdad de categoría, por ejemplo, comparando dos SUV o dos compactos de la misma generación, en protección de los ocupantes, ligera ventaja para los eléctricos. En resistencia al vuelco, ventaja clara para los eléctricos. Y en seguridad global, muy similar, depende más del modelo concreto que del tipo de motor. En conclusión, si comparamos dos vehículos con la misma tecnología de seguridad, el coche eléctrico suele tener una ligera ventaja
en la protección de sus ocupantes, gracias a su bajo centro de gravedad, su estructura reforzada y la ausencia de un gran motor delantero. No obstante, las diferencias entre modelos concretos pueden ser mayores que las diferencias entre un coche eléctrico y uno de combustión. Muchísimas gracias, Antonio, y ahora, como siempre, también es hora de escuchar a Televerde. Buenas, comunidad, esta semana quisiera comentar una noticia de la web somoseléctricos.com, específicamente con el título MG llevará sus baterías semisólidas a sus nuevos subhíbridos enchufables. Hace ya un tiempo habíamos comentado de que MG estaba llevando estas baterías semisólidas a sus 100% eléctricos, específicamente para el mercado chino, ya teniendo y trabajando en una capacidad de producción alta. Sabemos que en China el mercado es brutalmente grande, y en este momento vemos que también lo van a introducir no solamente a 100% eléctricos, sino también a lo que son híbridos. En este caso nos estaría brindando un híbrido con una mayor capacidad, una mayor seguridad y también una mayor durabilidad en lo que es el tiempo. Y eso nos hace reflexionar un poco, mirando por ejemplo a empresas como Toyota, que con la excusa de que no tenían la infraestructura o la inversión para entrar a los 100% eléctricos, se quedaron a lo que son los vehículos híbridos. Bueno, en este caso están apeligrando, de alguna forma decirlo, ese mercado de híbridos con la entrada de estas tecnologías que son tecnologías de punta en cuanto a todos los beneficios de durabilidad, capacidad energética, lo que es también garantía, y con el plus de lo que ofrecen hoy en día los chinos, como ese más de accesorios. En este caso va a tener un plus en cuanto a software, una entrada a lo que es conducción autónoma y todo lo que son tanto diseño, tecnología. Así que vamos a ver cómo van peleando. Ya digamos que perdieron esa carrera inicial de 100% eléctricos que les está costando mucho ingresar, y ahora vamos a ver cómo defienden ese mercado de híbridos. Muchas noticias por la web somoseléctricos.com. La invitación es siempre a que pasen a la vuelta por allí. Les mando un saludo de Paraguay, Televerde. Muchísimas gracias, Televerde, por tu aportación también, y ahora es momento de leer los comentarios que habéis dejado en iVoox. Empezamos por María Pilar Alonso Lozano, que nos dice: bien por Valladolid por la fábrica de baterías que la empresa china Gotion va a instalar. Antonio García nos dice: a pesar de que los fabricantes chinos tienen un mercado gigante en su propio país, su mentalidad de mercado universal es el resultado del planteamiento de Spen con su nuevo Mona L03. También nos dice Antonio García que tengo la impresión de que la versión Full Self Driving V14 Lite es un premio de consolación para los propietarios de un Tesla con hardware 3, propietarios que tienen todo el derecho a la conducción autónoma total nivel 5 cuando la tecnología y las normas de circulación de los países lo permitan. Bueno, pues hoy también hemos vuelto a abordar esto del Full Self Driving 14 Lite, que como he dicho, creo que va a ser un tema recurrente y que vamos a estar constantemente pues dándole la importancia que se debe, porque es mucha. Y finalmente Antonio nos dice: está bien que las ventas de coches eléctricos en España crezcan cada mes que pasa, aunque distan de alcanzar al menos el 50% de las ventas. Me quedo con la parte positiva del crecimiento y con la esperanza de que sigan creciendo sin parar. Esperemos que también que vayamos rompiendo esas barreras que tenemos aquí en España especialmente. Vemos que en Europa, otros países europeos llevan otro ritmo absolutamente distinto, pero bueno, lo importante es que vamos hacia arriba y no hacia abajo. Y esto ha sido los comentarios que habéis dejado en este podcast, como siempre súper interesantes, y os invito a que, pues eso, a que sigáis compartiendo y comentando. Y hasta aquí llega el repaso de esta semana de la actualidad de la movilidad eléctrica, que no ha sido poco. Hemos visto que el sector avanza en prácticamente todas las direcciones y al mismo tiempo. Por un lado, tenemos coches urbanos como el futuro MG2, que van a intentar hacer la movilidad eléctrica más atractiva y accesible. Por otro, aparecen auténticas bestias como el Denza Z o el Mercedes AMG CLA 45 eléctrico, demostrando que la electrificación también puede ofrecer prestaciones extremas. Es más, me atrevo a decir que ofrece prestaciones todavía más extremas que los de combustión. Y mientras tanto, la industria china continúa creciendo a un ritmo espectacular y ya exporta más de 1 millón de vehículos al mes.
Y en el terreno de las baterías empezamos a hablar del estado sólido, densidades de 600 vatios hora por kilo y cargas superiores al megavaltio, cifras que hace unos años parecían de ciencia ficción. En nuestro espacio Tesla hemos visto cómo la marca sigue utilizando incentivos para ajustar sus precios aquí en Europa y cómo los coches con hardware 3 han recibido una nueva oportunidad gracias al Full Self Driving V14 Lite. Como siempre, podéis ampliar toda la información sobre estas noticias en somoseléctricos.com, porque no solamente publicamos esto, sino mucha más información. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos vuestra opinión. Y os lanzo estas preguntas. ¿Os compraríais un pequeño MG eléctrico con diseño retro? ¿Tiene sentido un MG eléctrico con sonido y cambios de marcha simulados? ¿Creéis que Tesla terminará aplicando en España los descuentos que estamos viendo en Francia? Bueno, quiero conocer vuestra opinión. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos en el próximo podcast, en este caso de los lunes, pero mañana tenemos cita. Daily News de martes a viernes, pequeños podcasts, pequeñas píldoras con toda la actualidad del día. Así que pasar un excelente día y hasta mañana. Adiós.